Bueno, deseo comenzar la grabación. Este, bueno, estoy iniciando la grabación para ver si se está grabando. El tema que voy a desarrollar es contaminación atmosférica. Lo que voy a desarrollar es el recurso aire, los contaminantes del aire, el efecto de la contaminación atmosférica, las fuentes de emisión de contaminantes, la evaluación y el control de la contaminación atmosférica y finalmente dar una breve bibliografía. El recurso aire. El aire está compuesto fundamentalmente por nitrógeno, que es 78%, y oxígeno, casi 21%, y una fracción muy pequeña de otros componentes, del cual el más significativo es el dióxido de carbono, por razones que veremos posteriormente. Tiene un valor acerca de 0,04%. El aire o la atmósfera varía en cuanto a la altura, la separación de la Tierra. En los primeros 10 kilómetros se denomina troposfera y la característica fundamental es que la temperatura disminuye con la altura, pasando desde los 25 normales hasta casi menos 50 grados. La segunda capa es la de la estratosfera, en la cual lo importante es que existe una capa de ozono. Esa capa de ozono protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas. En esa capa disminuye la temperatura con la altura hasta alcanzar un nivel de casi de 0 grados a los 50 kilómetros. De ahí existe la mesosfera y la troposfera, la cual no es tan trascendente desde el punto de vista de contaminación. El aire, cuando está contaminado y cuando existe alguna característica que se denomina inversión, es decir, que la temperatura no disminuye con la altura. Por ejemplo, aquí, a nivel de esa altura, hasta donde llega lo que se ve como contaminante o nubes, allí la temperatura comienza a crecer en vez de decrecer. Eso hace que actúe como un techo y los contaminantes se queden allí atrapados. Mientras más baja esa altura de inversión, más peligroso porque está más cerca del nivel del suelo, del nivel de donde se respira. Esta es una vista de Caracas desde la Panamericana. Una mañana probablemente en las épocas más frías. ¿Cuál es la función del aire? Fundamentalmente que suministra oxígeno a los seres vivos. Regula la temperatura, comparar por ejemplo con la Luna o con Marte. En uno es muy baja la temperatura y en otro es muy alta. Protege contra las radiaciones ultravioletas y las radiaciones ionizantes. Los contaminantes del aire comunes son los provenientes de la quema de combustibles. Son el monóxido de carbono, el azufre, el óxido de azufre cuando contiene el combustible azufre. Los óxidos de nitrógeno, formados no por los combustibles en sí, sino por las altas temperaturas. En altas temperaturas el oxígeno y el nitrógeno del aire se reacciona y forma óxido de nitrógeno. O otras partículas como mercurio o otros componentes como mercurio o partículas. Y por supuesto ceniza. Además se produce el CO2, que no fue considerado ningún contaminante, de hecho es lo que lo absorben las plantas, es un alimento para las plantas. Y lo expele el ser humano y todo cuando
cuando respiran las plantas también y los animales. Pero en los últimos años se mostró de que el CO2 contribuye a retener las radiaciones que emite la Tierra, esas radiaciones de baja frecuencia, y eso hace que la temperatura de la Tierra se sobrecaliente. Sí, ese es el efecto invernadero. Hablaremos posteriormente de él. Y los terceros, los otros son los mismos hidrocarburos, el óxido de nitrógeno, que con el sol hay una reacción fotoquímica y produce lo que se llama una niebla fotoquímica, que es un tipo de contaminación muy agresivo. Los otros son las emisiones de las industrias químicas fundamentalmente, como el cloro, las dioxinas, los pesticidas, etc. Esta gráfica muestra los contaminantes medidos en sitios de donde hay vehículos automotores, mucho tránsito. Varía, cómo varía con el tiempo. Al comenzar el tráfico de las 4 de la mañana, se puede ver que entre las 4 y las 6 de la mañana no varían los valores prácticamente, se mantienen estables, pero a partir de esa hora que comienzan a circular los vehículos, comienzan a crecer, alcanzando los hidrocarburos un pico, digamos, a las 8:30. A las 8 también alcanza los óxidos de nitrógeno. Y el oxígeno y los aldehídos se forman posteriormente, a las 12 del día y a la 1 de la tarde. Esas son típicas curvas en zonas de alto tráfico, donde aumenta la concentración de hidrocarburos, aldehídos y ozono. ¿Qué efectos producen los contaminantes? Efectos locales, regionales y globales. Los locales es la visibilidad, impide pues la luz, el ver, entonces dificulta el ver. El otro daño a los materiales, a los tejidos, los cueros, a las mismas edificaciones, a las estatuas, le causa daño a la vegetación y los cultivos, y es nocivo a los animales y por supuesto a los seres humanos. Eso es lo más importante desde el punto de vista del humano. Los efectos regionales son las lluvias ácidas sobre cultivos y los cuerpos de agua. Y los globales, el calentamiento global que afecta al clima, la destrucción de la capa de ozono, de la estratosfera, que protege, como lo dije, de las radiaciones ionizantes y ultravioletas. ¿Qué efectos tienen los contaminantes locales? En la salud humana produce, por ejemplo, asfixia, como ocurre con el monóxido de carbono, o irritación, como con el ozono, a la mucosa, a los ojos, y en la boca, en la nariz, es decir, en las mucosas. Produce alergias, como el polen, de bronquitis y fibrosis pulmonar por las partículas y el SO2, o daños cerebrales, como el mercurio, o cáncer, como el asbesto o el benceno, el arsénico y el radón. Los efectos regionales son, bueno, la emisión de SO2 y NSOX y NOx. Se transforman en la atmósfera con la humedad, el ácido sulfúrico y ácido nítrico, y el viento lo transporta a sitios y entonces se deposita en lagos y en vegetación, causando acidificación de los suelos, los bosques mueren, es decir, aumenta la mortalidad en los bosques, y los lagos se acidifican, dificultando la vida de los peces. Los efectos globales son de dos tipos. Uno, los hidrocarburos halogenados que tengan flúor, cloro, bromo, yodo en su molécula,
destruyen la capa de ozono que está en la estratosfera. Como dijimos, esa protege. Los gases de efecto invernadero es el otro efecto, que retiene las emisiones de la radiación de la Tierra y aumenta la temperatura media del aire. Esto ha contribuido al aumento de los eventos climáticos extremos, sequías, incendios forestales e inundaciones. Tiene gran efecto sobre el organismo porque existe una gran vulnerabilidad en nuestro sistema respiratorio. Voy a dar 3 ejemplos de eso. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, al llegar en los alvéolos pulmonares, el alvéolo pulmonar es la última parte de las terminales por donde entra el aire, y allí existe tejido, existen venitas, entonces hay intercambio entre el aire y la sangre. El aire le entrega oxígeno y la sangre le entrega dióxido de carbono. Eso permite la alimentación de las células que le lleven la hemoglobina, oxígeno a todas partes del organismo, mediante el sistema circulatorio, y le entrega el dióxido de carbono, el cual es expulsado pues, por las fosas nasales. Esa función tan delicada que ocurre cuando llega algo a los alvéolos pulmonares, penetra y según su habilidad química o su afinidad química. Es como que si nos inyectasen en la vena un contaminante. De la misma manera entra al torrente sanguíneo. No tenemos mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa es para las partículas más grandes de más de 10 micras, las cuales son retenidas en la parte superior de la fosa nasal, en las fosas nasales, y se atan en la laringe y se puede quedar en el camino. Después sea expulsado por el mucus de la neoportos. Pero cuando llega al alvéolo pulmonar las partículas muy finas y los gases y vapores, entonces penetran. El caso del CO2 es una cosa insólita. La hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, entre los dos, pues, más cantidad de monóxido de carbono entra que oxígeno. Eso envenena al organismo, puesto que no le transporta oxígeno. Y si le sigue entrando monóxido de carbono, se sigue ocupando la molécula de hemoglobina y por lo tanto eso hace que la persona se asfixie, muera. La persona puede morir en menos de un cuarto de hora en concentraciones altas. El otro ejemplo es el CO2 y las partículas. Ellos fueron los primeros indicadores de que afectaba la contaminación atmosférica la salud humana, mostrado por los casos en Londres y en Nueva York, en donde notaron que las bronquitis crónicas aumentaban cuando las temperaturas eran cuando con más combustible, en épocas de invierno. Y la responsabilidad se le atribuyó siempre al SO2 y esta partícula. Al llegar a los alvéolos pulmonares, pues hace su trabajo, causa una irritación y esa irritación hace que no funcionen bien esos alvéolos y se tranquen. Entonces dificulta la respiración. Eso es una forma de bronquitis. El tercer caso es los metales pesados. Tenemos el ejemplo del plomo. Al llegar el plomo a los alvéolos pulmonares, inmediatamente ingresa a la sangre como un contaminante y él se dirige a donde tiene afinidad química, a los huesos. Por eso los hace quebradizo y, bueno, causa una enfermedad eh, profesional, conocida como enfermedad profesional. El saturnismo. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de emisión de los contaminantes? Los móviles, los vehículos automotores, todos aviones, carros, camiones, barcos, etcétera, y que producen monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos.
y en la atmósfera con las reacciones pues se mezclan entre ellos y producen los contaminantes fotoquímicos. Las fuentes fijas son las plantas generadoras de energía fundamentalmente, o los hornos metalúrgicos y las industrias. Los contaminantes son óxidos de nitrógeno, partículas, contaminantes orgánicos volátiles que son más agresivos y cualquier otra sustancia química. Importante destacar en las fuentes de emisión dos cosas. Uno, lo que se denominan factores de emisión, que es determinado por cálculo, por balance de materiales en las instalaciones industriales y mediciones. ¿Cuántos miligramos se produce por tonelada producido de cemento, por ejemplo? ¿Cuántos miligramos se producen de partícula? Etcétera. ¿Cuánto dióxido de azufre se produce en la fabricación de ácido sulfúrico? Etcétera. Esos factores de emisiones han sido determinados y sirven como referencia para calcular las emisiones. Y lo segundo son los inventarios de emisiones que hay que hacer en las ciudades, o en las ciudades industriales, para ver la cantidad de contaminantes que se estén emitiendo, qué tipo, dónde, y hacer, bueno, lo que se denomina pues un inventario de esas emisiones, para ver, establecer planes de control. ¿Cómo se evalúa la contaminación del aire? Bueno, tomando muestras, captando aire mediante filtros y colectores. Aquí estoy mostrando un ejemplo, puede verse, entra el aire y pasa y sale el aire por aquí, queda con un filtro, queda atrapado las partículas y luego se pesa ese filtro y así se determina según el caudal que está entrando, cuántos metros cúbicos entren y en los tantos miligramos que se pesen, de ahí se determina la concentración. Aquí tenemos otro ejemplo de evaluación de contaminantes. Esto es en chimenea. Esta es la pared de la chimenea y aquí están las muestras. Lo que está arriba es esto empleado. Un sensor que mide temperatura. Este es el captador. Ese captador, esto que está acá es un movedor, un motor que mueve y succiona. Entonces, lo que entra por aquí de la chimenea y entonces se filtra o se retienen estos absorbedores, son columnitas de vidrio o de un recipiente y se hace burbujear en ellos para atrapar en agua, se atrapan la partícula y algún componente químico se puede atrapar con estos dos. Todo lo demás que está aquí, este es el medidor, este es el gasómetro para medir qué caudal de aire ha ingresado. Adicionalmente aquí hay un tubo pitot para medir la velocidad del aire. Entonces temperatura, velocidad y aquí concentración del contaminante. Es un equipo para medir en chimeneas. Así se puede ver cuánto contaminante estás emitiendo en la chimenea. Para evaluar los contaminantes se requieren algunas normas de referencia, algunos valores que han sido propuestos de norma. En nuestra legislación, el decreto 638 del año 1995 es el que contiene las normas de calidad de aire, por ejemplo, cuánto SO2 debe existir en la atmósfera como aceptable y o qué cantidad en miligramos por concentración, en miligramos por metro cúbico puede salir de una chimenea. Y las otras normas son las normas para evaluar como lo que mostré anteriormente, cómo captar en el filtro y todo eso, cómo es el procedimiento y el método. Está el método de Covenant. Por supuesto, internacionalmente existen normas, existen manuales completos de evaluación de muchísimos contaminantes. Nosotros tenemos en Venezuela las normas para los contaminantes conocidos. En la evaluación del caminante vale la pena destacar
y combinando con los efectos de que desde el 2016 el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire contaminado por encima de la norma de la OMS, y lo que ha provocado unos 4,2 millones de muertes. Existen unas 24 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, en donde la mayoría de ellas, por lo menos áreas centrales de tráfico y otros de ubicación de industria, están contaminadas. Hay que destacar que el 50% de la población mundial está en ciudades. En Venezuela es el 82%. Hay 10 ciudades chinas, Yakarta y Bangkok, que son las más contaminadas del mundo. Y en Latinoamérica las más contaminadas son Santiago, Ciudad de México y Sao Paulo. ¿Cómo se controla la contaminación atmosférica? Bueno, mediante planes, programas y proyectos de control que lo establezca el Estado. Revisión y actualización de la normativa y realizar el monitoreo de la calidad de aire en las ciudades grandes para ver cuál situación está. El inventario, hacer un inventario de emisiones para ver hacer prioridades de control y realizar el control de las fuentes mediante la revisión de los nuevos proyectos que se instalen, de que tengan las medidas de control e inspeccionando las instalaciones existentes, ya sea por denuncia o por programación de las que se consideran de mayor riesgo. Eso lo debe hacer el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo se controla la contaminación? Bueno, mediante teniendo una normativa. Internacionalmente ha habido convenciones mundiales de hace muchos años, ¿no? Tenemos 27 años de reuniones anuales donde se trata de establecer un convenio sobre el cambio climático. Eso se le denominan COP, es decir, reuniones de los países que se hacen. En este momento está una reunión en Egipto, tratando la reunión número 27, tratando de llegar a acuerdos y ver. Lo más difícil es el aporte que han quedado los países desarrollados, que son los más contaminantes, de aportar fondos para los países, darle a los países más pobres para este, poder ayudar en el control de la contaminación, o más bien en los programas de descontaminación mundial, pues como más reforestación, por ejemplo. El protocolo de Kioto, que fue el primero de todos los COP. El protocolo de Montreal, que se refiere a la capa de ozono, ha sido el más exitoso, puesto que la capa de ozono que se estaba reduciendo ya se logró estabilizar, evitando la fabricación de los hidrocarburos fluorocarbonados que se utilizaban mucho en refrigeración. En nuestra legislación tenemos la Constitución Nacional, los artículos 126, 127 y 128, que explican, se refieren al control ambiental y a la situación de ambiente. La ley del ambiente, una de las primeras en el mundo, el artículo 60 se refiere al control de la contaminación atmosférica. Y el decreto 638, que ya lo mencionamos, fundamental porque ahí están las normas de calidad y las normas de emisión. Y finalmente las normas de Covelin para medir o evaluar la calidad del aire. El control comienza en las instalaciones industriales de los aires más contaminados, que son los que respiran los trabajadores. Por eso los métodos de higiene industrial, que es esta lámina, es fundamental y es el primero al tener en cuenta para evitar la emisión de contaminantes. Un diseño eficiente que genere menos contaminantes, la sustitución del material o materias primas. En el caso de nuestro contaminante es utilizar, en vez de carbón, utilizar petróleo, en vez de petróleo, utilizar gas natural, en vez de gas natural, utilizar este,
o una energía alterna que es menos contaminante. La desulfurización de los combustibles fue un paso en este sentido. Utilizar combustibles con menos contenido de azufre hasta con ningún contenido de azufre. En Venezuela, que vendía petróleo y todo, gran parte de los suministros a la costa este de los Estados Unidos, hubo que instalar en el año 55 las desulfuradoras para quitarle el contenido de azufre al petróleo venezolano. Eso es ejemplo de sustitución del material. Pues. Bueno, el cambio de equipo, es decir, modificaciones en los equipos, en los procesos, para así evitar que emitan menos contaminantes. La humidificación en los procesos polvorientos para evitar su dispersión en el aire. El encierro de aquellos equipos pulverulentos o contaminantes, encerrarlo de la manera posible. Y el aislamiento, la ventilación general, el diluir, el remover el aire para que no se concentre dentro de los recintos, etc. La ventilación local es la más eficiente de controlar los contaminantes. Con ello se trata de captar el contaminante para conducirlo a un colector y después volcarlo, cederlo a la chimenea para su dispersión. Estas son ejemplos de campanas. Esta suspendida no es tan buena como una que esté enfrente para proteger más al trabajador, por supuesto. Desde el punto de vista de captar al contaminante para difundirlo dentro del ambiente del recinto, los dos sirven. Aquí tiene otro, con las paredes, con las pantallas, es mucho más eficiente porque evita que se dispersen los contaminantes. El diseño de las campanas es una técnica muy útil y muy ingenieril para poder diseñar una buena campana de captar el contaminante. Bien, hablemos entonces de los equipos de control. Los colectores. Este es un ejemplo de cámara de sedimentación en la cual podemos ver que ingresa, digamos aquí ve el esquema general, ingresa el aire contaminado, pasa a través se deposita en alguna de las partes, al final se recoge, se separa y sale el aire con menos partículas. Dentro, por supuesto, es para que circulen varias placas, varias estanterías, de forma tal de que el aire tenga más dificultad de moverse y de esa manera pues deposita mayor cantidad de partículas. Este es otro equipo para captar partículas también, el ciclón, es sumamente eficiente. Funciona que consiste en una parte cilíndrica y una parte cónica. Entra por la parte cilíndrica tangencialmente, entonces toma este movimiento, de ahí viene lo de ciclón, y sale por el centro una tubería central que sale el aire con menos partículas. Las partículas se van depositando en la parte inferior. Aquí hay que colocar alguna válvula con un sistema de control, una camarita de sedimentación, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental, este es el equipo ciclón, muy efectivo. Este otro equipo muy costoso, los equipos se denominan precipitador electrostático. Él consiste en el principio de que si existen dos placas por donde pasa aire con contaminante, el contaminante se ioniza y entonces se deposita en las paredes. Esto ocurre a voltajes muy altos, son de 8.000, 10.000, 20.000 voltios de diferencia que existe entre las placas. Entonces eso hace que lo que pase por ahí se deposite. Para despegarlo, entonces existe vibrador, un movimiento de las placas que se despegue y entonces se deposita en la parte de abajo.
Otros equipos son los filtros de tela. De tela, lo que está en el centro son una cantidad de mangas, como las mangas de la camisa, en donde entra el aire. Aquí lo vemos, acá entra por abajo, sale por este lado y pasa a través de de las mangas. Entonces se va depositando en las mangas. También debe tener aquí un dispositivo para hacer vibrar y sacudir las mangas para que después se despeguen las partículas que quedan atrapadas en la tela. Es un filtro de tela, pues, pero son cajas grandes, a veces son cuartos casi. Este otro equipo es la torre de absorción con B. Entra el contaminante con un gas, puede ser con partículas también, ¿no? Entonces existe un líquido, agua, para las partículas o algún líquido que reaccione con el contaminante, el gas contaminante, para que lo atrape, entonces baje el líquido habiendo atrapado al contaminante y por acá sale el gas con menos contaminante. Estos son torres de absorción. Otros son las torres de absorción con D. Es carbón activado o sílica gel, algo que utilicen lechos sólidos y entra el líquido o el gas con gas y entonces absorbe el sólido, el líquido, el contaminante, sea líquido o sea gas. Otros equipos son la incineración. La incineración que tiene la cámara de combustión de una llama, por ahí pasa el gas y es quemado. Entonces allí se transforma en otros contaminantes. Se supone que estos son más agresivos que este contaminante. Idealmente saldría CO2 allí. El CO2 es menos agresivo ante la contaminación del aire. No lo es con relación a la emisión, pero este es un mal menor. Este es otro tipo de incinerador que tiene catalizadores para, eh, digamos, disminuir la temperatura de combustión, uno, y otro ser más efectivo. De entrada, un calentador antes para que entre lo suficientemente caliente y entonces con un catalizador reacciona y entonces se transforma se hace la incineración catalítica. Bueno, finalmente tenemos las chimeneas. Las chimeneas, la dispersión en chimeneas depende de la variación de la temperatura en el aire. Cuando hay una temperatura, una característica, esta es la adiabática, que está en todas estas, para una temperatura, una condición estable, esta es la forma de la pluma, para una condición de que exista inversión a esta temperatura, de ahí en adelante no sube el contaminante, entonces baja. Si es de esta que es totalmente inestable, entonces es aquí una en espiral. No me salió bien la lámina acá. Cuando es estable se forma un cono, igual arriba es simétrico. Y en el caso de que existe una inversión, bueno, a esta altura va el cono y después pues se estanca. Que no se ve en el gráfico, ¿no? El, una vez que está en la chimenea, pues es posible hacer, primero, el diseño de chimenea es una forma ingenieril, pues de cálculo. Y se hace de forma tal que, dado la concentración del contaminante, lo que se consiga a nivel del suelo, a nivel de zonas respirables, sea una concentración aceptable. Entonces, son cálculos no sencillos para tratar de determinar la altura
de la chimenea, la altura más dado el efecto jet de lo que sale de la chimenea, que se llama altura efectiva. Entonces, la altura efectiva de chimenea que debe tener en función de la concentración, en función del contaminante, el nivel de la norma, lo que está la norma para el valor acá. Esta es la distribución gaussiana que se admite para hacer los cálculos. Bien, y nos hemos referido brevemente a lo que es contaminación del aire, a los factores del aire que facilitan o dificultan la dispersión de los contaminantes. Nos hemos referido a las fuentes de contaminantes, los efectos que producen esos contaminantes, cómo se evalúa y algunas ideas de control, que es una de las actividades más importantes de ingeniería. Bien. Bien, muchísimas gracias y espero preguntas y comentarios sobre lo dicho.